Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy estoy muy contento, bueno, primero porque continuamos con ese apoyo de Cajamar semanalmente, así que hay que reconocerlo y hay que recordarlo, por supuesto. Sí, empezábamos la semana pasada y bueno, en realidad con todos los temas de historia, con los que publicamos en la web y con los de papel, pero bueno, como buque insignia de esta aventura de la historia con el podcast, así que sí, recordar que desde la semana pasada este espacio está patrocinado por Cajamar. Eso es, contentos y agradecidos, y también decía que estaba muy contento porque por primera vez, creo, vamos a tratar un tema que está recién publicado. Entonces va a ser como si tú, que es quien ha escrito sobre ese tema, hubieses estado narrando ese hecho histórico y te tenemos fresca y te tenemos con todos los datos en la cabeza para contar algo como si fuese prácticamente una crónica del día. Sí, además, Curro, nunca mejor dicho, porque estamos grabando un miércoles, hoy miércoles. Hoy miércoles. He estado todo el fin de semana entre archivos, entre prensa para poder publicarlo el lunes. Porque bueno, la semana pasada me di cuenta que entre el 25 y el 26 de abril se cumplían justo 100 años del incendio de la aduana. Sé que llegamos a hablar de aquella tragedia en uno de los podcasts, pero me preguntaba cómo se habría contado en la prensa de la época pues aquel incendio devastador en la aduana, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente recurrí a nuestra fuente de cabecera, que no es otra que el archivo de Narciso Díaz Escobar, y allí es que, Curro, hay auténtico oro. Me metí en los periódicos del 26 de abril porque hay que recordar que el incendio se desencadenó entre el 25 y el 26 de abril, en la madrugada del 25, en torno a la 1:30 de la mañana. Bueno, el 26 de abril no había nada. ¿Por qué? Pues precisamente porque se había desencadenado el fuego a la 1:30 de la mañana y ya los periódicos estaban cerrados, ya habían cerrado sus ediciones y no tuvieron esa oportunidad de salir al día siguiente con el incendio. Pero bueno, a partir del 27 de abril fue un impacto absoluto en la ciudad y la prensa de la época pues efectivamente se hacía eco de aquella tragedia, ¿no? De aquella noche además dantesca que habían vivido por adelantado desde los pies mismos de la aduana, ¿no? Porque además también hay que recordar que las principales redacciones de los periódicos de la época estaban todas en la zona centro. Es decir, que en 4 pasos te plantaba en el lugar de la noticia, en este caso la aduana. Vamos a coger el mismo ejemplo de cómo tú has encarrilado ese artículo, recordando lo que allí pasó, porque me ha gustado mucho, creo que es muy original el hecho de ir paso a paso, día a día realmente, contando cómo los periódicos fueron cubriendo esa información en los días posteriores al incendio, y vamos a hacer lo mismo, pues eso, a modo prácticamente de una crónica de lo que allí se contó, de lo que allí ocurrió, porque es un hecho histórico de Málaga que quizás no es tan reconocido como otros, pero que fue un antes y un después en la ciudad, y hace 100 años. Absolutamente. Mira, yo ponía en el subtítulo de la información pues que la ciudad quedó absolutamente enloquecida, porque no podían creer que cuando empezaron las campanas de la catedral a dar el aviso de que algo ocurría, rompiendo el descanso de los vecinos, pues que realmente el fuego que ya habían empezado a adivinar en la parte de la aduana iba a ser tan gravísimo, ¿no? Entonces, bueno, por situar a la gente en el contexto, en el día, en la hora, ya hemos dicho que fue la madrugada del 25-26 de abril de 1922, con lo cual hace justo 100 años y bueno, pues el fuego, todavía no se conocen las causas, 100 años después, fíjate, Curro, no está confirmada oficialmente la causa del fuego de la aduana, sí que hay muchísimas conjeturas, muchas leyendas urbanas. Bueno, hay gente que dice que efectivamente el fuego se desencadenó y es la tesis más plausible en la vivienda número 9, en una vivienda superior en una de las esquinas, y que aquello cerró o la gente pensó que vivía en la zona superior de la aduana, que se cerraban todas las vías de salida. Ahora contaremos cuál fue ese efecto. Pero bueno, hay tesis un poco descabelladas que yo no me he atrevido a recoger porque no me gusta que no estén confirmadas las cosas, pero bueno, aquí las digo como parte de esa leyenda, que también fue un incendio intencionado porque la aduana era el epicentro administrativo de la ciudad y estaban las oficinas del catastro, las oficinas de la hacienda pública, oficinas de la Diputación Provincial, y se decía que el fuego había sido intencionado para tapar un caso de corrupción de la época. Ten en cuenta que allí se archivaban un montón de documentos oficiales. De hecho, uno de los efectos, lógicamente, el más grave y el más irreparable, fueron las 28 vidas que se perdieron, pero también se perdieron toda esa documentación de la época, que aquella pérdida fue también muy, muy importante, pero bueno, lógicamente ha pasado a un segundo plano
por la enorme devastación humana, ¿no? Pues sí. Vamos ahora sí a meternos en el episodio y vamos a dedicar este episodio semanal al centenario del incendio de la aduana. Y no estamos muy bien, Ana, porque hemos dicho que hoy es miércoles 27 de abril y no, hoy estamos en martes 26. O sea, es que estamos un poco los dos que hemos empezado el podcast. Es verdad. Estamos que no estamos. Nada, estamos en otro día diferente, es verdad, es martes. Hoy estamos grabando esto en un martes 27 de abril. Como he estado trabajando, ¿sabes lo que me pasa? Que como he estado trabajando el fin de semana, estoy ya pasada de vuelta. Jornada continuada totalmente. No, pues sí, pues estamos en martes 27 de abril. O sea que estamos todavía en aniversario. Exactamente, estamos en el centenario nosotros cuando grabamos esto oficialmente. Vamos a leer muchos de las noticias, de los artículos que se recogían esos días posteriores en el periódico, especialmente en La Unión Mercantil, que era el principal periódico de la época. Ya hemos puesto el contexto, ya has contado tú también que hubo 28 fallecidos y vamos a ver qué fue lo que trajo el periódico de ese día 26 de abril, que realmente, como tú dices, fue muy poco. Porque el 26 de abril, como el incendio fue de madrugada, pues las rotativas estaban ya en funcionamiento y no se pudo contar mucho. El 26 de abril en realidad no dio tiempo a nada porque no era posible, ¿no? Hoy, si hubieran existido las ediciones digitales de los periódicos, bueno, lo hubiéramos contado al momento con vídeos, con redes sociales, con fotos y con crónicas. Pero bueno, en aquella época, hace 100 años, pues los medios eran los que eran. Entonces, bueno, el gran despliegue vino el jueves 27 de abril. Yo he consultado dos periódicos de la época, La Unión Mercantil y El Cronista, pero el despliegue enorme lo hace efectivamente La Unión Mercantil, que además es uno de los periódicos de referencia en la hemeroteca de Narciso Díaz Escobar. Bueno, pues aquí tengo la portada, Curro. Lo titula con letras mayúsculas a toda página, 5 columnas, Espantosa tragedia, en el número de ese jueves 27 de abril, el número 13.099 en concreto del periódico, y bueno, y pone 24 muertos, todavía no se conocía la verdadera dimensión de la tragedia, habría de haber 4 más. El incendio continúa, porque tardó muchísimo en apagarse, y después añadía manifestaciones de pésame. Es bastante impresionante ver las portadas de ese día, por varios motivos. Uno de ellos es que en la propia portada aparecen 3 rostros de personas fallecidas en el incendio, que a día de hoy sería algo completamente impensable, y que me llama la atención pues la manera de tratar esa catástrofe poniéndole rostro a las víctimas directamente. Es curioso. Bueno, es que en realidad, Curro, no eran 3, eran 6. Lo que pasa es que la portada aparece, no he podido encajarla de otra manera en la foto, y la portada incluye 6 primeros planos de 6 personas heridas en la catástrofe. Hay que decir que hubo 28 muertos, eso lo decía yo al principio también de la crónica, para que la gente se sitúe de cuál fue la dimensión de la tragedia. Hubo 28 muertos, muchos de ellos murieron o quemados o fallecieron por aplastamiento, porque el techo se derrumbó rápidamente. Pero es que, como te decía, la gente pensaba que el fuego de la aduana venía de abajo y entonces evitó salir al patio central para intentar buscar una salida. ¿Qué ocurrió? Pues que la gente de las buhardillas, que es donde realmente hubo un efecto más devastador, corrió hacia las ventanas. Claro. Y tú te puedes imaginar, si tú tienes la imagen de la aduana en la cabeza, desde la parte de la buhardilla a la calle hay al menos 30 metros. Sí. Entonces, bueno, en un momento absolutamente dramático, muchas personas tuvieron que elegir, Curro, si morir quemadas o intentar saltar por la ventana. Y entonces muchos de ellos pues también murieron cuando se arrojaron a la calle, no lograron salvarse, ¿no? Los vecinos, que rápidamente allí se montó un revuelo en los alrededores de la aduana, intentaron hacer lo que podían, con mantas, con lonas, con todo tipo de artilugios, pero bueno, es que la caída era casi mortal de necesidad. Entonces muchos de ellos, de los que aparecen, de estos supervivientes que aparecen en la primera portada de La Unión Mercantil, en realidad no eran víctimas del fuego, sino que eran víctimas de esa precipitación a la calle, ¿no? Te puedo hablar de algunos protagonistas, porque, como tú has dicho, hoy sería absolutamente impensable que al día siguiente un periodista fuera capaz de entrar en el hospital o en la casa de socorro, en lo que fuera. En este caso concreto era el Hospital Noble, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, y el Hospital Civil. Bueno, pues se ve que el periodista de suceso de la época entró tranquilamente con su cámara de fotos, tuvo acceso a los enfermos, tuvo acceso a los testimonios y se publicó, Curro, como si nada, la imagen, el primer plano, pues de la persona en concreto, pues convaleciente, 6 en total. Sí, una cosa absolutamente impensable para la época, igual que otro detalle del último día del que vamos a hablar hoy, de ese domingo,
de un testimonio de un superviviente, pero bueno, lo dejamos para un poco más adelante. Y déjame decir, Ana, antes de que arranque precisamente, porque te iba a decir que creo que es interesante hablar de cómo lo contaron, contar los nombres exactamente para recordarlos también, por supuesto, y también decir que invito a la gente que en las notas del podcast vamos a dejar el enlace a esa noticia del periódico y invitarlos a que se metan. Para que puedan ver la portada. Tanto la portada como el resto de imágenes que hay en el artículo, que son de verdad porque además muy, se muy lee bastante interesantes. bien. Pues mira, entre los 6 primeros planos de algunos de estos heridos en el incendio estaba el caso del niño Antonio Martín, un niño, Curro, o sea, hacerle la foto a un menor, es que insisto en eso porque yo cuando lo veía decía, Dios mío, hoy estaríamos detenidos, denunciados y casi lapidados por el Tribunal Popular de las redes sociales, ¿no? Bueno, pues el niño Antonio Martín salió a toda página en la Unión Mercantil. Con el pie de foto tiene fractura de brazos y piernas sufridas cuando a instancias de su padre se arrojó a la calle. Imagínate que es que los padres, ahora contaremos el contexto, ¿no? Sí. Porque realmente en esas buhardillas de la aduana lo que habían eran las familias trabajadoras de los servicios de la aduana. Sobre todo los tipos de trabajo más, más humildes, ¿no? Pues los guardias civiles, los porteros, los bedeles, todo eso vivían en las buhardillas con sus mujeres, con sus maridos y con sus hijos y hasta con sus padres, ¿no? Bueno, pues Antonio Martín fue uno de ellos. También se recoge la fotografía y la pequeña reseña de José Cañamero, que era portero de la aduana. Decían de él que ha visto morir junto a él a un hijo de 19 años cuando se arrojaron por la ventana y ha perdido en el incendio a su esposa y una hija. También recoge la imagen de Antonia Candiles, madre del niño Antoñito, que se encuentra muy grave y con síntomas de enajenación mental. También se habla de Miguel González, carabinero, que aparece en la imagen inconsciente. O sea, a este pobre hombre probablemente ni le pedirían permiso. Después de haber perdido a sus 2 hijos y a su padre. Y Antonio Fernández, en último lugar, que se encuentra gravísimo a sus 15 años a consecuencia de las lesiones sufridas cuando se arrojó por la ventana después de salvar a una mujer. Es espectacular, simplemente por cómo se cuenta y por pensar en el hecho de cómo se tuvo que dar y la lección de saltar al vacío, literalmente. Claro, si es que yo creo que en esos momentos absolutamente... esos momentos tan extremos no te permiten pensar, ¿no? Y sobre todo ten en cuenta cuál fue el dilema enorme al que se tuvieron que enfrentar muchos padres y muchas madres, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hacemos con los niños pequeños? Pensaban realmente que la escalera no estaba en funcionamiento porque el fuego había empezado allí. Después hay algunas crónicas que decían que uno de las personas que vivían abajo, bueno, porque arriba, como he dicho, ya vivían los trabajadores más modestos, pero la segunda y la primera planta estaban destinadas a los altos funcionarios, a los funcionarios de rango más superior, y avisaban de que por ahí se podía bajar. Pero tú imagínate el revuelo que había montado entre el fuego, los gritos, los derrumbamientos y tal, que la gente huyó despavorida hacia las ventanas. Claro. Vaya, de hecho, el periodista, cuando se pone a escribir la crónica, y eso es otra cosa que me llama muchísimo la atención y que también hemos comentado aquí en más de una ocasión, bueno, pues el lenguaje es absolutamente grandilocuente, catastrofista, lleno de giros, lleno de metáforas y... A mi juicio, y si se me permite la crítica, bueno, no una crítica, la observación, ¿no? Es un lenguaje a veces demasiado cursi en exceso, porque quieres ponerlo tan trágico, que resulta, mira, te voy a leer un extracto. Sí, eso te iba a decir, que hay un párrafo en el que se habla muy bien de esa parte, y sobre todo que el propio periodista deja entrever que no sabe cómo explicar lo que está viviendo. Claro, pero es que tú no puedes poner en una crónica si te dedicas a eso que tú no eres capaz de contar eso. Nos pagan para eso, literalmente. O sea, es decir, te pagan para eso. Sí. Yo, vaya, no he tenido que cubrir cosas tan trágicas como un incendio con 28 muertos, pero créeme que en 25 años de profesión he tenido que cubrir todo tipo de cosas y bueno, pues algunas te cuestan más, otras te cuestan menos, pero jamás se me ocurría decir... Esto es tan grave lo que he vivido que soy incapaz de contarlo. Bueno, pues el cronista de la Unión Mercantil se muestra incapaz, lo pone entre comillas, voy a leer ya extractos seguidos, incapaz de escribir sobre la tragedia imponente. En nuestra vida de periodista, dice, jamás presenciamos nada más trágico ni más emocionante. Vale, hasta ahí correcto. Y ahora dice... Para los que son padres, más comprensible será el horror de la tragedia al saber, como otros iguales a ellos que tenían sus hijos, carnes de sus carnes y alegría de sus vidas, a los que despedían con besos eternos arrojándolos al espacio.
Sí, es que eso ya es... O sea, es como el triple giro con tirabuzón. Que está muy bien, porque además no quiero tampoco es ilustrativo. excederme en la reflexión sobre la manera de escribir, pero realmente este hombre pues se exponía a una crónica absolutamente dramática. Pero claro, de ahí a decir que se despedían con besos eternos arrojándolo al espacio, cuando puedes poner algo tan contundente como que un padre ante la circunstancia atroz de elegir, pues prefiere que su hijo caiga por una ventana que muera víctima de las llamas. Sí, cuando creo que es muchísimo más eficaz. Cuando la lección más dura o más viable para seguir vivo es lanzarlo por la ventana. O sea, sí, totalmente. Es curioso. Es que a mí me llama mucha atención esa manera de... No, pero yo tengo que decirte, Curro, que a mí me encantan las crónicas de aquella época, que es que me paso las horas muertas leyéndolas porque además aprendo muchísimo, ¿no? De cómo se escribía en aquella época, oye, y de cuáles eran las herramientas que se manejaban. Y también he de decir una cosa en descargo de lo que acabo de decir, que no quiero que se me interprete como algo que lo deja más pequeño. Antes se hacía un periodismo de calle, y he de decir desde aquí, no tiene nada que ver con la aduana, pero en fin... que realmente es el periodismo que tiene valor. Hoy también seguimos haciendo el periodismo de calle, pero el ir allí, el levantarte, el ir a la aduana, el estar en el incendio y en hablar realmente y ver lo que ocurría con la gente que caía, que salía, que eso hoy en día... pues no todas las veces tenemos la oportunidad de vivirlo así, ¿no? En la mayoría de los casos, pues bueno, por cuestiones elementales de tiempo y de espacio, llegamos tarde a los sitios, ¿no? Y nos tenemos que conformar con lo que vemos y con lo que nos cuentan, pero no tenemos la oportunidad de verlo así. Y casi que se me ocurre con lo que tú estás diciendo otra reflexión y ya seguimos con el podcast, el tema de que estamos hablando que 4 días después, como vamos a ver, se sigue dando información nueva sobre ese incendio. A día de hoy... seguramente 4 días después, hombre, es un hecho demasiado grave, pero que quizás ya estamos hablando de otra cosa, por la velocidad a la que vamos con todo. Entonces, es otro periodismo, es otra forma de proceder. Es otra forma de presentar las noticias, igualmente válida, ¿eh? Pero es lo que tú decías, llevas toda la razón, Curro. Pensábamos que una de las cosas que más nos iba a golpear la conciencia, el ánimo, la solidaridad y tal, es la guerra de Ucrania, y ya casi la guerra de Ucrania está en las partes centrales de los telediarios, ya no abren las portadas de periódicos, ya... Entonces era otra manera, como tú bien dices, de consumir la actualidad, ¿no? Eso así. No hay una confirmación oficial, como tú estabas diciendo, del origen del incendio, solamente hipótesis, y lo que sí sabemos es que se propagó muy rápidamente porque había materiales inflamables y por la calidad y los acabados del edificio, que eran de madera y que eso se ocupieron a las llamas muy rápidamente. Las buhardillas estaban hechas enteramente de madera, Curro, y después, pues las condiciones de esa seguridad que se suponía en un edificio absolutamente... compacto como la aduana no eran tales, ¿no? De hecho, ya hemos comentado que las buhardillas estaban ocupadas por las familias de los funcionarios y, bueno, pues no era un secreto que las condiciones de habitabilidad, eran francamente mejorables porque, bueno, toda la instalación eléctrica, pues con los empalmes había todo tipo de trampas para las cocinas, para la iluminación de esa zona, y después, indudablemente, que las buhardillas estaban ocupadas por muchísimas más personas de las que supuestamente se tenían que haber permitido, ¿no? Allí había familias enteras, se habla de más de 70 personas y las crónicas hablan en concreto de 2 decenas de familias. Entonces, bueno, imagínate, aquello fue pues absolutamente una tormenta perfecta, como digo en el artículo. Hay una intrahistoria que también es importante dentro de ese incendio de la aduana y que es esencial para entender también el caso y lo que supuso para el futuro, y está relacionada con el cuerpo de bomberos. ¿Qué pasó exactamente con los bomberos y con ese incendio de la aduana? ¿Qué ocurrió que fue un antes y un después, como decíamos, para la ciudad? Pues mira, que los bomberos no funcionaron, Curro, que no... se esperaba de los bomberos una rápida respuesta. De hecho, el cuartel de los bomberos el parque de bomberos estaba muy cerca de la aduana, estaba apenas unos 100 metros, pero bueno, cuando los bomberos llegaron allí, que además también dicen las crónicas que la principal dotación tardó más de la cuenta, incluso hubo vecinos que se acercaron al parque para empezar a traer mangueras y herramientas para apagar el fuego, porque el despliegue que tenía bomberos era absolutamente ineficaz para el fuego que se había declarado. Las mangueras estaban picadas, las escaleras no eran suficientemente altas como para llegar a la parte de arriba de la buhardilla, y entonces aquello generó
además del impacto inicial, una indignación enorme en esas primeras horas de horror a los pies de la aduana, ¿no? Porque ya te digo, los escaladores no funcionaban y las mangueras, la que no estaba picada, echaba un chorrito, lo pone así la crónica del periódico, un chorrito absolutamente ridículo de agua para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues el periodista dice en concreto sobre los bomberos, que al final fueron los que se llevaron esa primera parte de la indignación popular, dice: un cuerpo muy a propósito para redoblar y tocar saeta y lucir airosos cascos en las procesiones de Semana Santa. Pero para eso no lo costea la ciudad, ni mucho menos para la práctica de ridículas maniobras. Aún nos parece verlos exhibiéndose subidos a lo alto de una escala que ahora no sirve para nada, provistos de una bomba para arrojar un ridículo chorrito de agua. Y añade la crónica que quienes han tolerado eso y han dejado que las mangas estén picadas y la escala no funcione, es a los que hay que culpar. Eso es duro. Entonces, bueno, pues rápidamente pues los ojos de los vecinos, más allá de la indignación con los bomberos, que bueno, que al final los pobres tenían los medios que tenían, ¿no? Y hicieron lo humanamente posible, bueno, pues se dirigieron, como no, al alcalde de la ciudad. Al alcalde de la ciudad y a las autoridades municipales que habían dejado pues que ese material se deteriorara hasta el punto de no servir prácticamente de nada en el incendio de la aduana, ¿no? El alcalde de la época se llamaba Narciso Briale Franquelo y bueno, nada más llegar allí a la aduana para seguir los trabajos de extinción, pues fue abucheado por la muchedumbre y, como tú bien dices, aquello marcó un antes y un después en la relación de la ciudad con este tipo de incendios, ¿no? Porque además había dado la circunstancia, Curro, y eso también lo recogen los periódicos de aquellos días, en que unos años antes ya había habido un conato de incendio grave en las buhardillas de la aduana. Y entonces, bueno, pues ya se había insistido en la necesidad de que aquello tenía que estar despejado y que aquello no se podía convertir en el lugar de residencia de los funcionarios, que además, lógicamente, bueno, se metían donde podían y vivían allí absolutamente con toda la familia. Claro, sí, vamos a ver ahora que había también abuelos, niños, familias completas, todo, al fin y al cabo. Home, no more home to me, whither must I wander? Hunger my driver, I go. Eso es lo que se cuenta en el periódico del día 27 de abril. Vamos ahora a repasar un poco lo que se fue sucediendo en los días 28 y 29 y básicamente se van conociendo nuevos casos, nuevos rostros, nuevos nombres, como por ejemplo los de los porteros de Diputación y portero de Hacienda, que son otros víctimas de ese incendio que se cuenta su caso en esos días en el periódico. Pues sí, efectivamente, Curro, pero déjame antes que te haga una apreciación, ya que hablábamos antes de esa manera de escribir. Decía el cronista que en la primera jornada el saldo de víctimas efectivamente creció a la misma velocidad que el fuego. Y él habla, dice literalmente, paso a leer: brazos, piernas, trozos de muslos, costillas, todo convertido en carbón. Los primeros cadáveres, si así se puede llamar a montones informes de carne carbonizada, fueron colocados en 12 féretros, 3 de ellos blancos para otros tantos niños, papá. Pero esa manera de descripción, sí, totalmente descriptiva. Y bueno, y esos cadáveres y esos féretros, los que iban sacando, fueron conducidos al cementerio de San Miguel, que ya hemos hablado en alguna ocasión de ese lugar, que bueno, que abrió 30 zanjas para los heridos. Y como bien dice, ya al día siguiente pues siguen las crónicas sobre los trabajos de extinción. Ya pensaban que el número de víctimas estaba cerrado en 24, pero siguieron apareciendo cadáveres. En concreto, el viernes aparecieron 2 más debajo de los escombros y aún pues tenían que morir 2 personas más, dos heridos más, hasta ascender a las 28 víctimas. Como tú bien dices también, Curro, pues hubo el caso de pérdidas de familias enteras, ¿no? Tú referías el caso del portero de la Diputación. Algunas crónicas hablan de él como Andrés Márquez. Yo, de hecho, lo ponía en la primera crónica de la aduana, porque así lo vi en los documentos históricos, pero en la prensa, sin embargo, se refieren a él como Andrés Márquez, se referían a él anteriormente como Andrés Arce. Entonces, bueno, pues este portero de la Diputación fue uno de los que se llevó la peor parte. Fue el caso de familia que desapareció por completo, porque él murió junto a su mujer, que se llamaba Ana, sus 6 hijos, su cuñada María y los hijos de esta. También pasó a la historia del incendio el portero de Hacienda, que se llamaba Diego Peña, que él murió junto a su mujer Isabel y sus 3 hijos, o de José Cañamero, que ya hemos hablado de él al principio porque era uno de los que aparecía en la imagen de esa primera portada,
que efectivamente recordamos que murió. Él se arrojó por la ventana junto con su hijo de 19 años, el hijo murió, él no, él consiguió salvarse, y en el incendio también murieron su mujer y su hija. Hay un detalle también que quizás es algo incluso, pues no sé cómo llamarlo, macabro, de mera casualidad, y es el hecho de que la última junta de teatros, que entiendo que es como una especie de junta informativa que se celebraba en la propia aduana, uno de los temas que se trató fue precisamente la necesidad de buscar una solución a todas esas viviendas que había y de garantizar la seguridad al fin y al cabo. O sea que lo último que se trató allí fue precisamente una manera en la que se hubiese ahorrado el incendio. Es que al final el destino es caprichoso, ¿no? Y yo rebuscando entre los papeles de Narciso Díaz Escobar, de repente me encuentro un papelito de él, de Narciso Díaz Escobar, dirigido a él precisamente de esa junta de teatro que lo convocaba el 24 de abril, unas horas antes del incendio, Curro, que se desencadenó el 25, pues esa junta de teatro para abordar la actuación en caso de incendio devastador, bueno, en los teatros de la época, sin saber quizás que donde tendrían que aplicarse unas horas después sería en la propia aduana, ¿no? Imagínate. Entonces ese papelito resultó, bueno, como un cruel vaticinio de lo que estaba por ocurrir. Totalmente, totalmente. Si nos vamos ya a la edición del domingo 30 de abril, que es con la que vamos a terminar este podcast, vamos a ver que empiezan a recogerse ya los testimonios directos de los afectados. O sea, vamos a ponerle cara, y no me refiero ya a ponerle cara como una imagen tomada sin permiso, sino a de verdad a posar, por decirlo así, para el periodista y a contar la historia de propia voz. Y ahí es donde encontramos un titular enorme en la Unión Mercantil que dice: habla el niño Pepito González. Y es una imagen que lo acompaña, en la que se ve a ese niño, y vamos a ver qué cuenta y quién es ese niño. Pues mira, Pepito González, que en realidad su nombre era José González Cabello, era un niño de 11 años que consiguió salvarse, miembro de una familia también muy extensa, compuesta por abuelos, por padres, hermanas, que fue bastante afectada en el incendio. A mí me llama muchísimo la atención cuando vi esa edición del domingo. Bueno, normalmente, para los que nos sigan y no lo sepan, bueno, pues normalmente los periódicos, o tradicionalmente, porque ahora ya eso también ha cambiado bastante, guardábamos los mejores temas para el domingo, ¿no? Porque el domingo es un día de descanso, donde se lee el periódico, bueno, un poco te guardas la artillería, si se me permite, para el domingo. Y la Unión Mercantil lo hizo así. Una foto, Curro, que es impagable. Si antes hablábamos del primer rostro de los heridos, de la forma de narrar, de los brazos, las costillas, pero por otra parte el lenguaje grandilocuente, pues la imagen del superviviente es la de un niño de 11 años, Pepito González, que aparece, Curro, posando en el estudio de fotografía de la Unión Mercantil, sentado en las rodillas del redactor de sucesos. Sí, en la rodilla, o sea, literalmente una cosa, como... El redactor de sucesos de la Unión Mercantil, que se llama Pepe Ramis, que probablemente sería el autor del resto de las crónicas, con el niño sentado en su regazo. Pero, y es para que se me entienda, y con todo el respeto, como si fuera José Luis Moreno. O sea, es que se ve el niño literalmente en las rodillas. Porque además el niño, y lo dice en el pie de foto, es que el niño tiene la mirada completamente perdida después de lo que el pobre había sufrido unos días antes, ¿no? Pero me choca la composición, la manera de vender la foto, que es una foto además impagable, porque hay que recordar que en aquella época todavía, bueno, pues la foto no era algo muy habitual en la prensa de la época, ¿no? Allí había medios para dar a lo mejor una foto en la portada y punto, y ahí lo que primaba era el texto. Totalmente. Por eso llama tanto la atención una foto tan grande, y sobre todo la composición de la foto con el niño ahí sentado en las rodillas del redactor, nada más ni nada menos. Y ahí encontramos la historia, como decimos, de ese niño, de ese Pepito González, que la verdad es que detalla todo con un lujo espectacular, y que da pena escuchar la historia y da pena ponerse en su lugar y ver lo que tuvo que vivir esos días. Sí, pues más larga fue, Curro. Yo cogí los extractos más representativos. Efectivamente, el niño tenía 11 años, era hijo del carabinero José González, vivía en las guardias de la aduana con su padre, con su madre, con sus abuelos y sus 2 hermanas. Y entonces arranca la crónica como una especie de entradilla que hace el redactor, Pepe Ramis. Dice: ante el dilema de que pereciesen achicharrados, se entiende, los hijos, y después de ver desaparecer al anciano entre las llamas, el padre fue colocando a sus hijos en la cornisa de la ventana interior. Aquellos niños, paralizados por el terror, cayeron a la calle empujados por su propio padre, cuando a ya las llamas lo reducían a la impotencia. Solo hubo providencia para uno de estos seres inocentes. En concreto solo la hubo para el niño, porque en el incendio murió el abuelo
y murieron las 2 hermanas que se tiraron por la ventana con él. Y bueno, sobrevivieron como único hijo él, Pepito, y sus padres y su abuela, porque el padre también, bueno, no se sabe la manera en que se salvó, entiendo que también se tiraría por la ventana, pero el hecho es que él sobrevivió y a la madre y a la abuela de este niño sí que les dio tiempo a salir de alguna manera de la aduana. ¿Cuál fue el problema? Pues que el padre de este niño, carabinero José González, bueno, intentó... También eso es humano, ¿no? En este tipo de cosas. Hacer un pequeño atillo, pues con la poca ropa que tenían, ¿no? Entonces, bueno, aquellos segundos, aquel minuto, pues fue determinante para lo que marcó la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? El hecho es que el abuelo, salieron todos de esa habitación, de esa guardilla, salieron los 3 hijos y el abuelo murió. Y bueno, y las 2 hijas, las otras 2 hermanas de Pepito, una tenía 7 años y otra tenía 17, María y Josefa, pues murieron al caer desde la ventana. Pero él cuenta porque le dice al periodista, yo lo recuerdo todo perfectamente, dice, verá usted. Y da esos antecedentes de cómo fueron esas horas previas al incendio, que a mí hay un dato que aquí me llama mucho la atención y que también voy a comentar contigo. Dice, verá usted, yo estuve levantado hasta tarde haciendo unos ejercicios que tenía que presentar en el colegio el miércoles, y cuando los terminé me mandó mi madre a por mi hermana mayor, 17 años, que estaba en el colegio de las Teresianas. O sea, el hermano menor, que tiene 11 años, va de noche a buscar a la hermana mayor, que tiene 17, porque claro, las mujeres no podían volver solas en aquella época. Es algo que aún... Es un detalle muy significativo. Claro, que me llama la atención de cómo... Y además esto no era cuestión de clases sociales, esto lo hacía todo el mundo. Una mujer no podía ir sola por la calle. Entonces tuve ahí al chaval de 11 años recorriendo el parque, pues para recoger a su hermana que estudiaba en el colegio de las Teresianas, ¿no? Entonces, bueno, regresan y dice, al regresar nos acostamos, estábamos ya dormidos cuando mi padre nos despertó a todos diciendo que había fuego y que nos vistiésemos. Como te digo, bueno, la madre y la abuela, que era una anciana impedida, lograron salir, pero ellos ya pues se quedaron encerrados en esa ratonera. Entonces, bueno, pues Pepito dice, mi padre cogió a mi hermana pequeña en brazos y mi hermana me cogió a mí de la mano. Mi abuelo venía detrás, pero cuando llegamos a la escalera ya estaba ardiendo y se había hundido. Se oían gritos por todas partes. Nos asfixiábamos y nos fuimos a la ventana. Mi abuelo no llegó, no lo vi más. Eso es duro, sí. ese fragmento, sí. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, ya llega el momento atroz de colocarse en las ventanas con su hermana. He dicho antes que se llamaba Josefa, no se llamaba Pura, y María. Y bueno, él relata, vi a mi hermanita dar con los alambres al caer y cerré los ojos, apoyando los pies en la pared para coger vuelo y caer así en la manta que sujetaban los hombres en la calle. Cuando caí estaba atontado y me llevaron al café de enfrente donde estaba mi madre. La madre, recordemos que había conseguido salir con la abuela. Dice, me dio mucha alegría ver a mi papá, que me dio un beso en la frente antes de que se lo llevaran al hospital. El padre al final resultó herido muy grave, pero bueno, consiguió salvarse, ¿no? Pero bueno, ese niño, imagínate el testimonio absolutamente impactante de aquel domingo en la Unión Mercantil, en una ciudad que todavía estaba profundamente, bueno, se puede decir en estado de shock. De hecho, hubo muchos casos y hubo mucho tratamiento, bueno, no sé con qué profundidad, pero se habla de antes se hablaba de la enajenación mental, ¿no? Transitoria, que afectó a bastante gente, no solo a víctimas, sino a vecinos que se enfrentaron aquella noche con aquella imagen absolutamente dantesca. Algo traumático totalmente, así es. Hoy ya sabemos que la reconstrucción de esa aduana comenzó pocos días después, y también tenemos la suerte de mantener la aduana ahora, a día de hoy, quiero decir, 100 años después, como museo de la ciudad, y sobre todo también ahora de mantener el recuerdo de lo que allí pasó, que al fin y al cabo el objetivo yo creo que también es ese, ¿no? En saber que cuando paseemos por allí o la veamos, que allí ocurrió eso y que lo tengamos en cuenta porque es un hecho histórico y que quizás también fue el desencadenante para que se pusiera el foco sobre los cuerpos de bomberos a la hora de darle una mayor dotación y de tenerlo en cuenta. Porque como tú dices, la reconstrucción empezó muy pronto, pero la ciudad quedó profundamente impactada. Se abrió una investigación para conocer las causas del incendio, que, como te digo, a día de hoy no están 100% claras. Se hizo una acuestación popular para ayudar a las víctimas y, sobre todo, pues se llegó al acuerdo municipal de que había
que dotar a los bomberos pues de una infraestructura razonable para enfrentarse pues a los incendios más devastadores posibles, ¿no? Ten en cuenta que en aquella época pues había edificios de referencia como la aduana, como la catedral o imagínate pues otros edificios emblemáticos que si se desencadena un incendio, ¿qué? Y si no te funciona la escaladora o tienes las mangueras picadas. Entonces, bueno, a mí también me gusta siempre recordar. Yo te reconozco que cuando conocí el incendio de la aduana ni siquiera lo tenía yo en las referencias de que me lo hubieran contado, y me sorprendió muchísimo ese incendio, sobre todo también porque se solapa con otras tragedias de ese arranque convulso del siglo XX, ¿no? Hemos hablado además también del Gneisenau, del hundimiento de la fragata del Gneisenau en el año 1900, o sea, el arranque del siglo XX no pudo ser peor, donde murieron más de 40 personas. Después estuvieron las inundaciones devastadoras de 1907, conocidas como la Riá, donde hubo 20 muertos, y bueno, y unos pocos años después, una década después, 14 años después, el incendio de la aduana, ¿no? Entonces, bueno, ya que hablamos de las tragedias, esas tres que sirvieron para estrenar el siglo XX, pues son absolutamente horripilantes. Bueno, un primer mitad de siglo complicado, luego por supuesto también con guerra civil y tal en Málaga. Bueno, claro, es que el siglo XX es el siglo convulso por excelencia, ¿no? Totalmente. Bueno, tampoco lo que llevamos del XXI está siendo mucho mejor. No vayamos tampoco a hablar más de la cuenta ahora. Pues ha quedado un podcast un poquito más de lo normal, pero creo que merecía la pena porque era un centenario, pararse a hablar de esta historia, contar los nombres, y aunque ya hicimos un podcast sobre este tema contando más el origen del incendio, era importante también contar más detalles y recordarlo en la fecha redonda. Las voces, siempre hay que escuchar las voces de la época. Totalmente. Pues Ana, mil gracias y nos oímos la semana que viene. Muy bien, Curro, gracias a ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.